Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Este es el primer video de esta semana para poder realizar las actividades o los ejercicios para esta unidad. En la sesión pasada nos quedamos viendo lo que eran los relevadores y nos faltó ver la parte de contactores. Bueno, con esta imagen vamos a terminar lo que es la explicación de los relevadores. Habíamos comentado que los relevadores se ocupan más que nada para el control en un sistema industrial, y el contactor más que nada para potencia, para activar eh, motores o cargas que ocupen mayor cantidad de voltaje y amperaje, o sea, una carga con mayor potencia. Entonces, el relevador es el principal funcionamiento. Cuando se presiona el botón y pasa la energía a activar la bobina, habíamos comentado que esta genera un campo electromagnético, el cual va a atraer esta palanquilla, este brazo, que va a estar pivotando, ¿no?, y provocando que se mueva el contacto que lleva por nombre común. Entonces, ese común es el único contacto móvil interno adentro del relevador, que va a estar pasando de estar tocando primero cuando está apagado el relevador, ahí está desactivado, está tocando primeramente al contacto normalmente cerrado. Quiere decir que lo que esté conectado al pin común de ese relevador, cuando esté apagado, va a estar enviando el voltaje, o lo que sea que esté conectado, en este caso el neutro, va a estarlo enviando todo el tiempo a la patita de normalmente cerrado. En cambio, cuando se activa, cuando está atraído ese filamento, esa laminita, hacia el núcleo del, del electromagneto, va a provocar que, por efecto mecánico, por el pivote, se mueva y deje de tocar al normalmente cerrado y vaya y haga contacto, ese contacto común, con la terminal de normalmente abierto. Entonces, ese normalmente abierto, cuando está activado, les decía, conmuta y cambia a cerrado, ¿vale? No cambia de normalmente abierto a normalmente cerrado, no, eso no. Es de normalmente abierto a cerrado, ¿vale? Si se dijera que cambia de normalmente abierto a normalmente cerrado, quiere decir que se destapó el relevador y sus laminillas se cambiaron físicamente en la parte interna, o sea, se cambió todo el acomodo de forma física, y ya no van a cumplir como sus anteriores estados. Entonces, para decir que conmutó, que cambió temporalmente, quiere decir que es normalmente abierto a cerrado y de normalmente cerrado a abierto, ¿vale? Porque una vez que se desactive, va a volver a sus condiciones normales, condiciones iniciales. Entonces, esto es para que observen en esta simulación cómo es que funciona de forma interna un relevador. Al presionar el botón de activación, porque va directamente a la bobina, se activa, pasa la corriente, genera un campo electromagnético, se atrae de forma electromagnética este brazo, que por efecto de pivote mueve el filamento, la terminal común, de forma interna, y hace la conmutación o el cambio entre sus contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. Si observan, en el normalmente abierto está conectado el complemento de energía del circuito para que encienda esta lámpara. Entonces, cuando se activa, hace el cambio aquí en el relevador, se cierra el circuito y la lámpara enciende. Esto es por efecto del paso de corriente desde la batería, desde la pila, a través del control, que sería el botón, hacia el mecanismo de control para encender y apagar esa lámpara. Aquí puede haber un motor también conectado para que
haga su giro. Vamos a pasar ahora a lo que es el contactor. El contactor es similar al relevador, puesto que también tiene una bobina y tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. La diferencia es que este dispositivo soporta una mayor cantidad de carga para estarla activando. Nos dice aquí que, bueno, aquí abajo se puede apreciar una imagen de cómo puede ser un contactor. Hay de distintas formas y con distintas formas de interconectar sus contactos auxiliares. Puede ser en la parte superior, como es en este caso, y hay otros que se les agregan los contactos auxiliares a los costados. Su estructura en el esquema es bastante similar a la del relevador. Lo único que se va a destacar es que cuando se habla de relevador es con un KA, o que también para efectos de contactor hablaría sobre sus contactos auxiliares. Ajá. Para un contactor o un contactor principal se le agrega la letra M, por ejemplo KM1, KM2, KM3, porque sería el dispositivo principal que se va a estar activando para efectos de inicializar o apagar alguna carga. Entonces sería el contactor principal. ¿Cómo está estructurado? Pues en su parte interna, bueno, ahorita vemos la parte interna, pero en su esquema va a estar apareciendo esta forma que está aquí abajo. Esta de aquí arriba es la simbología de un relevador, ¿vale? Si se fijan, es muy similar, como ya les comentaba hace un momento. Tiene su bobina, que sería este rectángulo, tiene su conector A1 y A2, que son los contactos de la bobina para poder energizarla, y a diferencia del relevador, que tiene su conector 13 y 14 o 12 y 14, acá van a estar con una secuencia diferente de numerología. Entonces, del contacto 1 al 2 es el contacto principal o el contacto de potencia. ¿Cómo se va a distinguir? Pues el diagrama va a estar mayormente resaltado. Si se fijan, aquí están más negritos los contactos, y aparte se le agregan estos pequeños bultos, estas pequeñas topes o no quiero llamarlo engarces, sino ejemplifican que esta laminilla pues es más potente, ¿no? Es más resistente, mejor dicho. Y aquí a un extremo, estos serían los contactos auxiliares o los contactos extra que traería el contactor. En este caso, empieza la numerología desde el lado izquierdo al derecho. Entonces, aquí estaría el 1, acá el 2, aquí el 3, el 4, el 5, el 6, y en este caso parece ser que es el 13 y el 14. Ajá. Todos los contactos serían de tipo abierto. Lo único que hay que estar apreciando es que los contactos principales van a soportar mayor carga que este contacto que está aquí por un lado, que el 13 y el 14. Este sería más que nada para ser utilizado como su retención para mantener el contactor activado después de haber presionado un botón, pero eso lo vemos más adelante. Por lo pronto hay que saber que el contacto identificado con el número 1, aquí se conectaría un cable en la parte de abajo, se aprieta el tornillo y cuando se active el contactor, cuando se cierre este contacto, va a interconectar todo lo que se haya conectado aquí arriba hacia el número 2. Del 1 pasa al 2, del 3 pasa al 4, del 5 pasa al 6 y del 13 al 14, cuando este se active.
esta parte de aquí morada se presiona. Bueno, no es que se presione, sino que baja cuando se activa esa bobina. Puede ser trabajada de forma manual, ¿sí? Ustedes pueden presionar de forma manual esta parte morada y pueden activar sin necesidad de energizar la bobina para comprobar que el funcionamiento eléctrico de sus contactos es el correcto. En la parte de aquí abajo se puede observar el conector A1 y A2, donde se va a estar energizando la bobina de este contactor. Las partes de la cual está compuesta son los bornes de contactos, un muelle que va a estar permitiendo la activación manual de este contactor, la armadura, que esta va a ser atraída por la otra parte de la armadura principal, que esta armadura va a estar no en contacto, sino más cercana a lo que es la bobina. Esta bobina está inmersa en el armazón de lo que es el contactor. Esta famosa chaveta se utiliza para fijar o para mantener fija esta pieza de la armadura esta pieza del núcleo en la armadura. Tiene un amortiguador para que no haya vibraciones. Y la base del contactor, que es la parte más resistente y es de donde se debe manipular para evitar desarmar o romper este dispositivo. Muy bien, estos bornes, estos contactos que están aquí, son los que van a estar internamente o adentro de esta cámara que dice de extinción o antichispas. Lo que ustedes ya deben saber o ya deben tener conocimiento de que cada vez que se hace una conexión eléctrica genera cierta cantidad de chispa. Lo que quiere hacer es que mientras se van acercando los contactos genera una especie de arco eléctrico. Bueno, entonces para evitar que entre o que se genere fuego, esta carcasa pues está diseñada con un material que impide la generación de esas chispas, bueno, la propagación de esas chispas o de ese arco eléctrico. Cabe mencionar que dependiendo del tipo de estructura o de tipo de contacto en el contactor, pues va a ser el acomodo interno de estos bornes o de estas laminillas. Las laminillas que están en la parte de aquí arriba son las que van a moverse y los bornes que están con los tornillos, esos están fijos, ¿vale? Entonces, lo vamos a apreciar aquí abajo. Esos contactos eléctricos, los que están aquí arriba, esas laminillas largas, están sujetas con la famosa chaveta, las va a estar sujetando, y cada vez que esté bajando y subiendo por efecto de activación, del contactor, estas laminillas, estas de aquí, van a estar moviéndose de acuerdo hacia el contactor se activó o se desactivó. Este electroimán que se aprecia aquí siguiendo la flecha, está su núcleo separado. Esta parte de abajo es esta pieza de la bobina, del núcleo de la bobina, y está fija junto a la bobina. Esta pieza de arriba es la que es móvil y es la que está siendo expulsada o siendo retirada por efecto del resorte. Recuerden que lo vamos a llamar muelle. Entonces este muelle está haciendo que esta parte del núcleo se mantenga hacia arriba, provocando que esta laminilla se mantenga desconectada de los bornes. Entonces este tipo de contacto sería normalmente abierto. Si la estructura o la combinación es de tipo normalmente cerrada, pues va a aparecer como en la siguiente filmina. Bien, aquí se puede apreciar el funcionamiento de activación y desactivación. Aquí está en condiciones iniciales, aquí está la bobina, A1 y A2,
y está este contacto normalmente abierto 13 y 14 ejemplificado aquí abajo en el diagrama. Cuando este interruptor no está activado, el muelle está provocando que esta parte se mantenga hacia arriba, provocando que los contactos no se toquen, ¿vale? Y que no se pueda conducir nada desde el borne número 13 hasta el 14, están desconectados. Una vez que se presiona el interruptor, la bobina se activa. Al activarse la bobina, su contacto conmuta. ¿Cómo es eso? Bueno, pues se va a generar el campo electromagnético aquí en la bobina y va a atraer la parte superior del núcleo hacia ella, hacia esta parte del núcleo que está aquí abajo, por efecto electromagnético. Lo que va a provocar que, aquí se ve punteado donde estaba antes, lo que va a provocar que, como esto está fijo, está conectado de forma física, va a provocar que esta laminilla baje y por lo tanto toque este lado del borne número 13 con este lado del borne número 14. Entonces lo que esté conectado en el 13 va a pasar por esta laminilla hacia el contacto 14. ¿Vale? Esa es la forma en que se va a apreciar el funcionamiento del contactor. ¿Puede haber más? Claro que puede haber más, dependiendo de la combinación que se tenga internamente y estructural del contactor. En este caso, en el lado de la izquierda, podemos apreciar que este contactor tiene tres contactos principales abiertos, un contacto abierto auxiliar y un contacto cerrado auxiliar. Y se pueden apreciar aquí abajo. Entonces, están los contactos principales abiertos, el contacto auxiliar abierto y el contacto auxiliar cerrado. Si se fijan, todos están sin conexión, excepto este del 21 al 22 que está tocándose, por eso están las rayitas ahí. Entonces, se puede apreciar acá abajo cómo es que está en otra perspectiva acomodados esos contactos. Del 21 al 22, como habíamos dicho, está cerrado, es normalmente cerrado, mejor dicho, por lo tanto se están tocando. ¿Por qué? Porque lo está empujando ese muelle, está empujando hacia arriba. Entonces, los principales y el auxiliar abiertos, o sea, permanecen abiertos, y el normalmente cerrado, cerrado. Una vez que se activa ese contactor, pues todos los demás contactos que estaban abiertos se van a cerrar y el que estaba cerrado se va a abrir. Entonces, va a bajar por efecto electromagnético. Entonces, esta laminilla que se ve aquí de color verde, bueno, no es laminilla, es el engarce de todos los contactos, que debe ser dieléctrico o no conductor, porque si no se generaría un corto. Entonces, como todos están abrazados entre sí o interconectados físicamente, al momento de que esta parte del núcleo de la bobina es atraído, trae consigo todos los contactos móviles y todos los contactos que estaban abiertos anteriormente se cierran, permitiendo que se pase la energía del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 13 al 14 y que deje de pasar energía del 21 al 22, que antes sí estaba pasando, cuando estaba desactivado. ¿Vale? Entonces, aquí desactivado el contactor, el único que está pasando energía en ese momento, porque está normalmente cerrado, es del 21 a 22. Cuando se activa, sus contactos conmutan y todos los que estaban normalmente abiertos pasan a cerrarse y el que estaba normalmente cerrado pasa a abrirse. Hay otras características más de los contactores y estas dependen de las temperaturas que puedan soportar, de las cargas inductivas o no inductivas, corriente alterna, corriente directa. Entonces, dependiendo del tipo de contactor o el uso que se le vaya a dar al contactor, es el tipo que se debe conseguir. La cantidad de contactos que puede soportar un contactor, bueno, pues es variada, dependiendo del uso y de la marca. Les comentaba que se pueden agregar de diferentes maneras los contactos auxiliares. Bueno, aquí en el primero se ejemplifica o se observa cómo es que se conecta un contacto auxiliar al contactor. Es nada más deslizando el bloque auxiliar
por los engarces que tiene el contactor, que sería esta pieza de color morado. Ahí entraría el contacto o el bloque de contactos auxiliares. En este caso, o en esta figura 22, en este primer ejemplo, solo se agrega este contacto auxiliar. Se debe identificar en el esquema encerrado con un cuadrito, encerrado con un cuadro de líneas punteadas. En este caso se puso de color rojo para identificarlo de mejor manera, que este es añadido, no forma parte del contactor principal, que no forma parte del contactor, de la estructura, por así decirlo, de fábrica del contactor. Si observan, se tienen los contactos principales que están acá abajo, del 1 va acá al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, y también tiene el 13, 14 y 21 y 22. Aquí está 13, 14, 21 y 22. Y aquí está la bobina de activación del contactor. Y esa es la parte completa del contactor. ¿Cuál es el contacto auxiliar? El 33 al 44, que es este de aquí. ¿Vale? Y el 33 al 44 dice NO, Normally Open, ¿no? Que es este contacto que se está ejemplificando en esta parte, adentro de este recuadro rojo. Entonces, este fue un contacto auxiliar agregado, ¿no? Un contacto extra. Estos de color azul también son contactos auxiliares, pero no van de color rojo porque ellos ya forman parte del contactor o de la estructura inicial del contactor. Vamos a ver otro ejemplo aquí abajo. El contactor, se va a agregar este bloque de contactos auxiliares, ¿vale? Son dos contactos auxiliares normalmente abiertos y dos normalmente cerrados. Y esos son los que están ejemplificados adentro de ese recuadro punteado de color rojo. Se puede observar la estructura principal o la estructura completa del contactor aquí abajo, de color grisecito y después de color azul, que sería la misma estructura que está en el ejemplo anterior, solamente que se le agrega enfrente todos estos contactos. 53 al 54 es abierto, aquí está, 53 al 54, NO, que es Normally Open, 61 al 62 cerrado, 61 al 62 Normally Closed, cerrado, 71 al 72 Normally Closed, y del 83 al 84 Normally Open, normalmente abierto. Si se fijan, cada uno va incrementando su número de conmutación. En este caso empieza con el 13 y el 14, que sería la conmutación 1. Aquí está, conmutación 1 del 3 al 4. O sea, de este a la parte de abajo. Luego la conmutación 2, que es 21, 22. Luego la conmutación 4 no aparece porque el espacio está ocupado por la bobina, ¿vale? Por eso no aparece ahí. Entonces sigue el 53 y el 54, conmutación 5. Luego conmutación 6, conmutación 7 y conmutación 8. Porque cada uno de esos contactos está por separado. Eso quiere decir, o eso significa cada uno de esos números en la secuencia de contactos. Luego, se puede tener también un temporizador y, un temporizador al arranque y un temporizador al apagado. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, el temporizador al arranque es que llega el pulso de activación al A1 y A2 de ese relevador, pero no va a permitir que arranque hasta que termine el tiempo. Y eso se configura con este dial y sus contactos aquí, normalmente abierto y normalmente cerrado. El timer off o el tiempo de apagado es que se va a activar cuando se active el contactor, pero y va a estar funcionando hasta que el tiempo seleccionado con este dial se cumpla y mande a apagar sus contactos. Y esa es la estructura
o la combinación de los contactores. Vamos a pasar ahora a observarlo de forma en animación. Ahí están desactivados, ¿no? Están apagados los contactores. El normalmente cerrado permite el paso de corriente. Cuando se activan, este tiene dos contactos normalmente abiertos, tiene el principal y el auxiliar, y acá el principal y el auxiliar, pero son diferentes estructuras. Aquí, tanto el principal como el auxiliar son abiertos, son normalmente abiertos, que cuando se activa se cierran y deja pasar la energía. Y esta estructura de este contactor es que el principal es normalmente abierto y el auxiliar normalmente cerrado. Entonces, cuando se activa, el contacto principal se cierra y empieza a pasar energía. Cuando se desactiva, el contacto normalmente cerrado es el que permite el paso de la energía. Y al activarse, conmuta y ese cerrado se abre y deja de pasar la energía para que el normalmente abierto se cierre y la deje pasar. Ese sería el funcionamiento de un contactor. Para continuar con la explicación, vamos a observar cómo trabajar con el programa Cadecimu, pero eso lo vemos en el siguiente video. Saludos a todos.